Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan? Solo hay 8. Buenas. ¿Qué tal están? Sí, sí se escucha. Vamos a ver si se conectan más. Voy a empezar con algunas comerciales. Probablemente ya saben que les van a cobrar ¿cómo se llama? La reposición. ¿Se acuerdan? ¿Les han dicho eso? Me imagino ya, ¿verdad? ¿O no? Lick, pero yo vi que sí hay que pagarlo, pero tengo una pregunta. ¿Sí? Porque fíjese que el periodo pasado yo lo pagué, pero al final hice... No se complique, porque mire cómo están usando. O sea, yo creo que se lo van a cobrar. Dice No, Lick, pero no, Ajá. o sea, obviamente que lo van a cobrar, pues eso o sea, Sí, ha sido bien raro cuando no lo han hecho no lo cobran, para cobrar. sí. Pero mi pregunta es al menos con usted, porque fíjese que en el periodo pasado me tocó la misma y fue un solo relajo para ir al banco, porque no lo el sistema no me funcionó para hacerlo en línea. Ajá. Y fíjese que al final ninguno de mis maestros me pidió la boleta, entonces solo gasté, o sea, boté 100 pesos. Pero bueno, digamos que es que mire lo que me ponen aquí, ¿ve? Fíjate lo que dice al final. Subir el comprobante de pago en el espacio que el docente habilite. Yo les tengo que habilitar un espacio donde suban ustedes el comprobante. Entonces, No, sí, Lick, yo lo entiendo, pero bueno, le voy a poner el ejemplo porque yo llevé física 100 el periodo pasado acá y también, en no se lo modalidad pidieron. virtual. Igual, lo mismo, también está el espacio para ponerlo de la repo, pero yo no lo subí porque ni cuenta me di y la gente que no lo pagó tampoco y varias gente pasó. Yo solo les informo. No, es que mi pregunta era que entonces por fuerza sí lo vamos a tener que subir en este periodo. Bueno, mire, pues yo me limito a darles lo que me dicen que hagan, ¿verdad? Después vamos a ver cada caso. ¿De acuerdo? Ok, listo, gracias. Pero miren lo que el procedimiento es diferente ahora. Dice que, y eso es lo que me preocupa, porque parece que ahora la universidad va a tener un registro, mire, y eso no pasaba antes. Dice, el estudiante debe ingresar con su número de cuenta y clave a este espacio, mire. Y allí, dice, se van a encontrar en la pestaña donde dice sistema de prepago estudiantes. Lo que me preocupa, yo sugiero que lo paguen porque esto no lo tenían antes, este control. Y lo que me preocupa es que ahora teniendo ellos este acceso, este registro, pudieran bloquearle su nota si usted no hizo el pago. Porque mire, ahora usted, esto no pasaba el periodo pasado, ¿verdad? Que usted tiene que ir al sistema de pregrado y ahí inscribir, dar clic, dice en solicitud, dar clic en activación de pago de examen de reposición, pedir una nueva solicitud, ingresar una justificación para realizar la solicitud, detalle de solicitud, y cuando usted va a pagar a cualquiera de estos bancos, que yo me imagino que en línea deberían estar todos ellos, el sistema va a aparecer automáticamente como pagado. O sea, el registro lo va a tener la oficina, valga la redundancia, la oficina de registro. Entonces, lo que me preocupa es que les puedan bloquear, que eso no ocurría en los periodos, en ningún periodo anterior había pasado esto. Solo nos habían pedido a nosotros que lo recogiéramos y después le pedían al coordinador de la clase que mandara una lista de todos y nunca pasaba nada. Eso es lo que me preocupa nada más, ¿verdad? Entonces miren dónde tendrían que entrar a registro, una.edu.hn, después hacer clic en esto de sistema de prepago estudiantes, solicitudes, activación de pago de examen de reposición, nueva solicitud. Yo les voy a publicar esto en la plataforma y abajo les voy a ubicar el enlace donde tendrían ustedes que subir, que es lo que a mí me piden, ¿verdad? Dios quiera que no les exijan, pero en principio mi temor es que les pudieran bloquear la nota después de reposición, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces lo siguiente. ¿Qué más podemos hacer? ¿En qué nos quedamos? ¿Se acuerdan? En la última clase. ¿En qué nos habíamos quedado? Dígame. Me dijo que podía... ok. ¿Usted es Pamela? Sí.
Vamos a ver, Pamela, a revisar su examen entonces. Esto era examen segundo, ¿verdad, Pamela? Sí. Ok, vamos a ver, vamos a revisarlo. Entonces, esto estaría aquí. Vamos a meternos acá. Aquí está, intentos. Vamos a buscarla por acá. Pamela, aquí está. ¿Usted es Nicole Varela? Sí. Ok, entramos aquí a revisar ese intento. La primera pregunta la tiene bien, sacó 12 de 20, ¿verdad? La tiene bien. La segunda también. La tercera, aquí tiene un error. Dice, usted dijo que la distancia horizontal entre los puntos C y D. Entre los puntos C y D. Y la respuesta era la vertical entre los puntos de A. ¿Ok? Luego, ¿qué más le pedían? La pregunta 4, que era de 3 puntos. Usted respondió 240 joules sobre gramo kelvins y había que, me imagino, colocar la respuesta en kilogramos. Vamos a ver, inciso D, sí, en kilogramos kelvins. Ahí le pusieron una trampa. 24 joules sobre kilogramo kelvin. ¿Qué está en Fahrenheit? Lick, es Ajá. que está mal colocado ahí el valor. La respuesta que yo tengo sí son 240 joules por kilogramo por Kelvin, pero ahí me sale 24. Vamos a ver. Entonces yo por eso lo coloqué así. O sea, aquí sale 240. es cierto. Joule sobre qué. Y Entonces, está mal colocada la opción. sí, dice, es que no coincide con ninguna de las numéricas. Sí. La respuesta debería ser B. B debería ser la respuesta, entonces, porque es ninguna de las opciones es correcta. ¿A usted cuánto le dio? ¿Lo dio esto? 240, sí. Vamos a Ya ver redondeé. vamos a ver ¿cómo se llama? La justificación. Sí, la justificación, y si la tiene bien, se lo coloco bien. Vamos a ver. A ver. Entremos aquí a ver la justificación. No, que no es aquí. Sería editar, no puede ser, tiene que ser aquí. ¿Y dónde es que se solicita verlas? Vamos a ver aquí. Aquí debe aparecer la suya eventualmente, vamos a ver. Vamos a ver, Pamela, por ahí va a salir. Cuando lo vea, lo revisamos. Cristian, Luis. Pamela. Entonces aquí está, Pamela, vamos a verlo ahora. ¿Cuál era? El número 4. Pero no aparece aquí. También se lo envía a su correo institucional. Ajá, sí, porque aquí llega hasta el número 3. Vamos a buscar en el correo. Ahí llega hasta el número 3. Vamos a buscar aquí. Pamela, es este, ¿verdad? No, ese es lo que usted me envió. Esto era lo que usted me había solicitado en las notas. O ahí las incluyó. No, es antes. Ok, Fue el vamos a ver mismo día entonces. del examen. Debe estar por acá entonces. Pamela, aquí está. Veamos la justificación. ¿Qué pasó? Ya se trabó esto.
Aquí está. Vamos a ver. Sí, aquí está la 4 era. Sí, aquí está, ¿verdad? Este es. 240 Sí, ese litros. es. Sí, correcto. Lo tiene bien. Muy bien. Entonces lo corregimos acá. Y lo corregimos bien. ¿Dónde era usted? Aquí está. ¿Dónde es que se hacía? ¿Se acuerdan? Siempre se me va Creo que donde le sale en la parte de abajo, al final de la pregunta. al final, ¿verdad? Aquí está. Entonces sería aquí finalizado. Es sobre 3, tiene 3,0. Y aquí vamos a corregido en base a justificación. Perfecto. Ahí quedó un acento faltante, ¿verdad? Entonces quedaría usted con 15. Vamos a ver si lo corrigió. Aquí se corrigió bien. Y el total, aquí está, con 15. ¿De acuerdo? Entonces solo se lo tengo que corregir en mis notas. ¿Quiere seguir viendo o eso era todo, Pamela? Pamela, ¿me escucha? Si me dejara ver la última pregunta. Vamos a ver la última. La última es esta. Sacó 2 de 5. Entonces la primera la tiene bien. La segunda y la tercera es que están mal. Aquí dice, las soluciones son estas. Dice, usted sustituyó E y la... Ay, es que lo coloqué mal ahí. Ok, aquí está 33.3. Sí, Usted puso E como E de E, eso. de Bueno, hecho, sí, de hecho, en la justificación tengo bien la respuesta. No sé qué habrá pasado. Me imagino que se me corrió. vamos a ver. ¿Cuál es esta? La última pregunta. Ujú. Es esta, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Entonces ahí tendría, espérame, ahí tendría ¿cuántos puntos más? Sería tanto el inciso 2 como el 3, ¿cierto? Vamos a ver, bueno, vamos a ver el 3, este es el 3. El 2, calcula el trabajo neto efectuado por el gas durante el ciclo, dice. Este usted Sí. sustituyó E, que es ninguna de las opciones, pero aquí tiene el trabajo que es 6.6 kilojoules, que es este, que es el A. Entonces aquí sí lo Sí, tiene mal. es que yo lo tengo en la respuesta como 6,62 kilojoules Vamos a ver, en la justificación. sí, vamos a ver. 6 puntos, hasta ahí llega, 3.3 debe estar antes. Sí, es el último, es que está ahí el inciso 1, el Sí, 2 y el 3. sí, 6.62 kilojoules, ¿verdad? ¿Y Sí. cuánto es acá? 6 correcto. Sí, está bien, se lo voy a poner bien también. Entonces sacó aquí ¿cuánto? 100. Sí, ¿verdad? No, porque tengo la 3 mala. Ok. Esa sí está Entonces mala. aquí sumaríamos, aquí ¿cuánto es? 5 de 5. Así es, ¿verdad? Sí, sí. 5 de 5. Ok, corregido en base a justificación. Ok, muy bien. Y entonces se va a quedar con 18, ¿no? Vamos a ver. Sí. ¿Dónde está? 18 de 20. Ok, solo lo corrijo allá y continuamos entonces con la clase. Muchas gracias, Lick. A la orden, Pamela. Ok. Y le corrijo ahora acá, en mis notas. Si no, nada estoy haciendo. Entonces sería, ¿dónde está esto? Aquí está.
Estamos en el 3, aquí, ¿verdad? Entonces aquí vamos a buscar la nota de Pamela en el examen 2. Pamela, aquí está, tendría 18. Tiene entonces bien, ¿cuáles eran? 5, este era, ¿verdad, Pamela? Este era el último. Sí, y en la cuarta, 2. No, sí, 2, ¿verdad? Ok. Le quedan faltando 2. Ajá. Ah, en la cuarta. Perdón, sí, aquí. es en Sí. la cuarta. Ok. Entonces queda con 18, ya está corregido, veamos. Está corregido su nota total acá. Aquí están los 18 ya. Ok. Cheque. Bien, vamos entonces a, a la orden. Vamos entonces a la clase. Nos habíamos quedado con ustedes en... déjenme salirme de acá. Nos habíamos quedado con ustedes en que íbamos hoy a ver el último tema, si no me equivoco, que era el tema de circuitos resistivos, ¿verdad? Creo que eran estos. Déjenme ver si son estos. Sí, vimos el concepto de corriente. Después de ver el concepto de corriente, hicimos énfasis en que hay dos corrientes en general. Hay una corriente convencional que se asume que se obtiene de la suposición de que los portadores de carga son positivos como no lo son. Ya sabemos que los portadores de carga en realidad son negativos, pero por la convención que se adoptó desde que se supuso que las cargas de prueba eran positivas, desde ahí entonces se va siguiendo, arrastrando esa convención, y entonces se supone que la corriente que a partir de ahora es la que siempre van a usar ustedes en sus cursos y en su vida profesional, supone que son cargas positivas. Pero ya saben ustedes que en realidad los electrones son los que se mueven en sentido contrario. Esta es la definición de corriente. Es la carga que se transfiere a lo largo de un conductor por unidad de tiempo, que también se generaliza para la posibilidad de tener una transferencia diferencial. Luego, las unidades, hemos dicho en honor a este señor, Ampère, de André-Marie Ampère, un francés, es que se adopta como unidad de corriente el amperio. Y ahí tenemos las unidades corrientes que nos vamos a encontrar, son miliamperios, micro, nano y hasta micro, hasta pico cuando son a nivel de electrónica. Para los que trabajen con potencia, la van a trabajar con mega y hasta con kiloamperios, cuando estamos hablando de transferencia de enormes cantidades de corriente. Las corrientes que vamos a estudiar únicamente es la corriente directa, que se la llama así, corriente continua. Es una corriente que no varía su magnitud ni su dirección a lo largo del tiempo. Nosotros la vamos a denominar por sus siglas en inglés DC. Y está la otra que la van a estudiar ustedes seguramente en sus cursos de circuito, que es la corriente alterna, que es una corriente que varía sinusoidalmente. Y esa variación es debida a la manera como se genera en las centrales hidroeléctricas y en los generadores, porque describen giros. Todos esos son giros y por lo tanto la corriente que se produce tiene una cierta frecuencia, que para nosotros es de 60 Hz, ¿verdad? Pero esa no la vamos a estudiar nosotros, nos quedamos con esta. Luego vimos el concepto de resistencia desde el fundamento de que los electrones, por muy buen conductor que sea el material al que pertenecen, siempre chocan cuando están moviéndose, impulsados por el voltaje entre sus terminales, y entonces esa característica de chocar está determinada en los materiales por su resistividad, que aparece tabulada. Tiene unidades de ohmios por metro, como se encuentra aquí en esta tabla, y se la representa con esta letra Rho. Nos damos cuenta que la plata, el cobre, el oro, el aluminio, en general los metales, son los que tienen menores resistividades porque son buenos conductores. Por el contrario, notarán ustedes que el vidrio, el hule,
tienen altos valores de resistividad porque son aislantes. Esos impiden que la corriente pase a través de ellos, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que para el cálculo de resistencia se toma en cuenta tanto la propiedad del material a través de su resistividad como la geometría, el largo y el área transversal, ¿verdad? Esa es la ecuación que se usa para obtener la resistencia, que se mide en ohmios. Cuando se sustituyen las unidades de resistividad y las unidades de longitud diaria, se cancelan y los metros y nos quedan solo las unidades de ohmios que se abrevian con esta letra que es el ohm del alfabeto griego, ¿verdad? Este es el símbolo que se utiliza en circuitos con su valor R de resistencia. Entonces decíamos que como quiera que hay un código de colores que lo mencionamos, ¿verdad? Y esta es una resistencia real, como ustedes la pueden comprar donde el chinito ahí en el comercial de Centroamérica. Son careros esos, las venden 8 pesos y valen 15 centavos de lempira. Si usted las compra por eBay, le salen a 15 centavos. Pero los chinos así son. Luego vimos la ley de Ohm, que es una ley que nos relaciona a la corriente que circula por un conductor impulsada por una fuente de voltaje entre sus terminales con la resistencia del conductor. Y esa ley, dijimos, este es el símbolo que tendríamos tanto para la corriente que se pone como una flecha. En la fuente de voltaje se la representa así. Algunas veces, cuando se trata de hacer comparaciones con otra, a ver, aquí me preguntan algo. Me preguntan, sí, sí es cierto, lo de los chinos es cierto. Cuando se trata de hacer comparaciones con otra, entonces uno la coloca así. Le pone una... cuando yo quiero mostrar que, por ejemplo, esta tiene más intensidad que esta tiene más intensidad que esta, entonces le agregamos más placas. Pero eso es lo de menos. La placa mayor, la primera, que es la placa mayor, aparece con polaridad positiva y la menor con polaridad negativa. Y decíamos que se cumple lo siguiente, la corriente sale de la placa positiva porque se supone que los portadores de carga pierden energía, entran con más energía cuando pasan a través del conductor, de una resistencia, perdón, y salen con menos energía porque pierden energía y se convierte en calor esa energía, porque ahí se rozan y pierden energía. Entonces ellos ganan energía cuando vuelven otra vez a la fuente. Por eso la corriente sale por el más, con más energía, y por eso cuando la terminal por la que entra la corriente de la resistencia se la ubica como más y por donde sale menos, para recordar que se pierde energía al salir. ¿Ok? La ley de Ohm entonces nos dice básicamente que el voltaje entre las terminales de una resistencia es igual a su resistencia por la corriente que circula a través de él. Y se despeja para cualesquiera de los otros términos, ¿verdad? Y la van a encontrar ustedes despejada para la corriente y para la resistencia, ¿verdad? Algunos colegios enseñan esto, no nos detengamos mucho en eso, es simplemente para recordar la ley de Ohm. Entonces, en lo que estábamos era en las posibles conexiones de resistencia y nos quedamos con la conexión serie. Encontramos que para la conexión serie uno puede sustituir ese montón de conexiones por una sola resistencia, a la que denominamos resistencia equivalente, ¿verdad? Que debe estar conectada con la misma fuente y que se calcula como la suma algebraica de las resistencias. Y para la conexión paralelo, se usa también una resistencia equivalente que se obtendría como el inverso, la suma de los inversos. O sea, la resistencia equivalente es el inverso de la suma de los inversos. Nos quedaría así, ¿verdad? De la suma de los inversos. Permítanme un momentito. Un momento. Aquí lo tenía, no sé, buscarlo en la bolsa donde tengo las herramientas porque lo usé. Perdón.
la suma de los inversos. ¿Ok? No les olvide que hay que obtener que el inverso hay que invertirlo para obtener la resistencia equivalente. Entonces obtenemos esa expresión. ¿Qué íbamos a hacer hoy? Este ya va siendo casi el último tema y vamos a resolver estos circuitos, ¿verdad? Entonces solo déjenme agregar espacio para ir resolviendo cada uno de ellos. Vamos a usar cada uno de los... cada una de las expresiones que obtuvimos para resolverlos. Solo déjenme agregar un espacio más aquí en cada uno de ellos. Vamos a tratar de resolver. Tenemos tiempo porque decíamos que vamos a trabajar 2 horas. ¿Ok? ¿Lo hallaste? Vamos a trabajar 2 horas. ¿Ok? Entonces empecemos con el primero. Nos dicen que tenemos ese circuito. Vean que tenemos 2 resistencias en paralelo y esta resistencia que está por acá. Pero nos están dando el valor de la corriente en la resistencia R2. Nos dicen que es de 4 amperios. A eso le llaman ellos I2. Y nos piden que determinemos las corrientes I2 e I3. ¿Cómo está eso? Debe ser I1 aquí, para que tenga sentido ese problema. Debería ser que encontremos las otras corrientes. Que hallemos la corriente aquí y la corriente acá. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a resolver ese problema. Fíjense bien cómo vamos a hacer. Si aquí nosotros ubicamos, ¿sí? Vamos a resolverlo con un análisis lo más simple posible. Aquí tenemos una resistencia R1 de 3 ohmios. 3 ohmios. Aquí tenemos una resistencia R2 de 6 ohmios, ¿verdad? Y aquí tenemos una resistencia de 5 ohmios. Luego, se nos dice, fíjense bien cómo lo vamos a resolver, que por esta resistencia, y yo asumo que lleva este sentido. ¿Por qué asumo esto? Porque la fuente manda la corriente que ella entrega en este sentido, va de menos a más. Esta es una corriente que se divide después. Parte de ella pasa por esta resistencia, la vamos a denominar precisamente I1, y la otra, el resto, pasa por acá. Entonces vean que deberían ir en ese sentido, porque van circulando en el sentido de esta corriente. Entonces es lógico que aquí tengamos más menos y que aquí tengamos más menos. Pero después estas corrientes se unen y vuelven a circular y pasan de regreso por acá. Quiere decir que la corriente de esta resistencia pasa en este sentido. ¿Ven? Para después volver otra vez a la fuente. Por lo tanto, asignamos esas polaridades. Recuerden, por donde la corriente entra, esta le vamos a llamar a esta I3, que si se fijan es la misma corriente I que la fuente entrega, ¿verdad? Entonces fíjense bien que asignamos esa polaridad entendiendo que por donde entra es positivo la corriente y por donde sale es negativo. La fuente de voltaje no nos la dan. De hecho, es una de las cosas que nos están pidiendo. Entonces vamos a lo primero. Si yo tengo la corriente de esta resistencia R2, que me dicen ellos que I2, aquí está, es de 4 amperios, I2 es igual a 4 amperios, entonces vean que yo perfectamente puedo calcular el voltaje, le voy a llamar V2, de esa resistencia, por la ley de Ohm. O sea, por la ley de Ohm, V sub 2 deberá ser igual a la resistencia R2 por su corriente I2, ¿verdad? Y eso nos va a dar entonces 6 por 4. ¿Cuánto nos da 6 por 4? 24 voltios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Aló? ¿No? Entonces, aquí tengo 24 voltios. Acá. Entre este borne, esta terminal y esta terminal, allí
yo tengo 24 voltios. Ahora, fíjense bien. Esta resistencia está en paralelo con esta. ¿Están de acuerdo? Díganme sí o no. ¿Aló? Díganme algo. No me vayan a decir algo. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, si estas dos están en paralelo, ¿se acuerdan? Dijimos que cuando había dispositivos en paralelo, su voltaje era el mismo. Por lo tanto, le voy a llamar B1. El voltaje B1 tiene que ser igual al voltaje B2 porque las dos resistencias están en paralelo. Entonces yo ya tengo el voltaje de la resistencia 1. Y entonces ahora puedo aplicar la ley de Ohm despejada para su corriente y obtener su corriente. Entonces I1 va a ser igual a su voltaje dividido por su resistencia. O sea, 24 dividido por 3. Eso nos da entonces 6 amperios, ¿verdad? Muy bien. Ahora fíjense bien. Esta corriente que está circulando por acá, esta, y noten, voy a hacer este detalle aquí aparte. Aquí lo vamos a hacer. Fíjense bien. Son 8, tío. 20, sí, cierto, 8. Gracias, 8. Ay, les había dejado ese errorcito para ver si alguien se fijaba. Entonces, 8, correcto. Entonces tendríamos 8 amperios. Entonces, fíjense bien. Entonces, les decía, noten que aquí viene la corriente, aquí, este pedacito de aquí lo voy a ampliar acá. Lo voy a ampliar así, aquí. Fíjense bien, aquí entra ahí, de la fuente. Y sale, hacia arriba sale I1, ¿verdad? Y hacia acá sale I2. Aquí, la carga que entra por unidad de tiempo, por principio de conservación de carga, a esto se le llama leyes de corriente de Kirchhoff, ya para que se vayan familiarizando los de circuitos. Esencialmente es el principio de conservación de carga. La carga no puede ni destruirse ni crearse, sino que se debe conservar. Por lo tanto, la cantidad de carga que por unidad de tiempo, a ver, lo voy a poner así, la cantidad de carga que por unidad de tiempo entra a esta superficie conductora, que es a lo que denominamos un nodo, tiene que ser igual a la carga que sale. O sea, a la carga que sale para atravesar la resistencia R1 más la carga que sale para atravesar la resistencia R2. Y como tardan el mismo tiempo en atravesarla, entonces de aquí se llega a la conclusión de que esa corriente I es igual a la suma de las corrientes que se salen de ella, ¿verdad? Y es igual a I1 más I2. ¿Por qué tardan el mismo tiempo? Porque si no tardaran el mismo tiempo en este nodo durante un cierto tiempo, habría más carga y no se conservaría la carga. ¿Me explico? Si yo digo que aquí se tarda, ya pensando en corriente, menos tiempo, entonces durante un cierto tiempo aquí habría más carga de la que corresponde ahí. ¿Ok? Entonces por eso en general nos concentramos en esto. Quiere decir que yo puedo encontrar la corriente I3, que es parte de lo que nos piden, es precisamente igual a I3, es igual a I. Entonces la vamos a encontrar, es igual a I1, que es 4 amperios, más I2, no, al revés, ¿verdad? Bueno, más I2 que es de 8 amperios. O sea que la corriente de la resistencia 3, que es igual a la corriente de la fuente, resulta ser de 12 amperios. Ya lo tenemos. ¿Ok? Y entonces yo puedo encontrar, si me lo pidiesen, el voltaje aquí, B3. Ya vimos que I3 es igual a 12 amperios. Entonces yo puedo encontrar B3. Ya vamos a ver para qué me va a servir B3. Yo puedo encontrar B3. B3 es igual a la resistencia R3 por la corriente I3. O sea, es igual a 5 por 12. Así es, ¿verdad? Y eso nos da entonces 60 voltios. Ahí lo tenemos, 60 voltios. Muy bien. Ahora fíjense bien.
Me voy a pasar a la siguiente, al siguiente slide para tengamos espacio de trabajar. Aquí ya sabemos que yo tengo ¿cuánto? 24 voltios, ¿verdad? Eso es lo que hay aquí. Fue lo que encontramos. Y aquí tengo, con esta polaridad, ¿cuánto? 60 voltios. Si solo veo los voltajes, entonces yo tendría, si voy a hacer un circuito solo de voltajes, aquí tengo 24 voltios con esta polaridad. Y luego tengo aquí, con esta polaridad, más menos 60. Y luego tengo la fuente, que tiene un voltaje que nos piden que calculemos. Nos piden calcular. Es el voltaje epsilon, o no sé cómo se llama eso. Entonces yo voy a hacer ahora lo que vendría a llamarse, para los que estudian circuitos, leyes de voltaje de Kirchhoff, se llama. Que no es nada más que una ecuación de balance de energía. O sea, si yo me voy comenzando aquí y voy a recorrer todo el circuito hasta regresar, hasta dar la vuelta completa, anotando el primer signo que encuentre en el dispositivo que voy cruzando, me voy a encontrar primero con menos ese voltaje desconocido, más, voy en esta dirección, en la dirección de la corriente de la fuente. Esta es la dirección de I. Menos, más 24, más 60, y esto es igual a 0. Y entonces de aquí se obtiene que el voltaje que la fuente alimenta debe ser 84. Otra manera probablemente más lógica de visualizar esto es que el voltaje de la fuente se subdivide entre lo necesario para alimentar a las dos resistencias R1 y R2 más lo que necesita para polarizar o alimentar a esta otra resistencia R3. Entonces de esa manera le queda que el voltaje de la fuente es igual a 24 más 60. Entonces ahí tenemos la respuesta, ¿vieron? Igual a 84 voltios. ¿Preguntas? ¿Les quedó claro eso? No hay una única forma de resolver los circuitos, ¿verdad? Alguien podría resolverlo de otra manera. Por ejemplo, podrían utilizar reducción o pueden usar ecuaciones de otro tipo, pero como no nos están dando, nos dan como valores desconocidos este voltaje y una de estas, pero nos dan esta corriente, resulta más fácil hacerlo así. A mí me resulta más fácil. No sé si alguno de ustedes seguramente lo va a poder hacer de otra manera. Y da igual. No hay ningún problema. Si no tienen preguntas, paso al siguiente. ¿O tienen alguien alguna duda? ¿No? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, no, ninguna. Todo está claro. Pasemos al siguiente entonces. Vamos a ver este problema de acá. Nos dicen en este problema que encontremos, dice, la corriente en esta resistencia de 3. A ver, no, perdón. ¿No? Encuentre la resistencia en el resistor 3 ohmios, pero hay 2. No, solo hay uno. Nos piden que encontremos la corriente aquí, en esta resistencia. Y nos piden que encontremos estos voltajes, este voltaje y este voltaje, ¿verdad? Y que encontremos esta resistencia, fíjense bien. Pero nos dan la corriente que pasa por esta, la corriente que pasa por esta y la corriente que pasa por esta resistencia. Entonces voy a mostrarles un método que se llama el método de mallas para hacer esto. Método de mallas. Lo vamos a resolver con un método que es bastante bueno. Este método de mallas se usa cuando no hay forma de reducir. ¿A qué me refiero? Fíjense en el problema anterior. En el circuito anterior, uno podría haber reducido estas dos resistencias que estaban en paralelo y dejarla como una sola. Y después
Al dejar esto, nos habría quedado, fíjense bien, una resistencia que es el paralelo, lo voy a poner así, de R1 y R2, que sería esa. En serie, porque entre este punto y este punto, antes habían dos, ahora queda una, que es esta resistencia equivalente. Se le llama, bueno, es la resistencia equivalente que se obtiene del paralelo. Quedaría en serie, si se fijan, con esta otra. Y tendríamos aquí la fuente. Entonces, podríamos haber conseguido alguna ecuación y haber obtenida de eso. ¿Ok? Este se llama el método de reducción. El método de reducción no siempre es útil. En este caso, si ustedes lo tratan de hacer, se van a dar cuenta que les va a resultar un poco incómodo resolver este circuito con el método de reducción. Pero observen que en este problema no podemos reducir, porque estas dos resistencias no están ni en serie ni en paralelo, porque en medio tienen a esta fuente. Y lo mismo ocurre con estas dos, la de 3 y la de 6. No están ni en serie ni en paralelo porque en el medio hay una fuente, y lo mismo ocurre con R. R no está afectada por estas fuentes, y lo que nos queda es un circuito que ya no se puede reducir. Entonces, para la solución de ese circuito se usa el método de mallas, que es un método muy sistemático. Ese método de mallas tiene varios pasos. El primero de ellos es asignar arbitrariamente, fíjense bien, corrientes en cada malla. Se le llama corrientes de malla. Ya vamos a ver cuáles son las mallas. Deberíamos haber comenzado por identificar las mallas. Asignar corrientes de mallas con sentidos arbitrarios, con sentidos arbitrarios. Ese sería el primer paso. ¿Cuáles son las mallas? Las mallas son los caminos cerrados que uno encuentra. Aquí, por ejemplo, yo tengo esta ventanita. Me puedo ubicar aquí y voy a describir una vuelta completa aquí. Aquí tengo una malla, ¿verdad? ¿Dónde tengo otra malla? Aquí, aquí. Y aquí tengo otra. Incluso tengo esta, externa. Pero solo se toman en cuenta las mallas internas. Entonces yo tengo 3 mallas internas. Entonces dice la definición. El primer paso lo voy a hacer ahorita. Voy a suponer corrientes de mallas que llevan este sentido, arbitrario. Voy a suponer una corriente que circula así, miren. Le voy a llamar a esa corriente I1. Voy a suponer una corriente de malla aquí que lleva esta dirección. Le voy a poner I2. Y a esta la voy a representar así, circulando así. Y le voy a llamar I3. Quise hacerlas las 3 en el mismo sentido. No es necesario, no está obligado usted a hacerlo así. Recuerden que es arbitrario, ya las tenemos. Segundo paso sería asignar polaridad a las resistencias. A las resistencias que usted encuentre. ¿En base a qué? Pues en base a las corrientes de mallas, ¿verdad? En base a los sentidos de las corrientes de mallas. A las corrientes de mallas. O sea que lo que me están pidiendo es lo siguiente. Voy a comenzar con esta malla. Voy a comenzar por este puntito. Y voy a recorrer la malla, ¿verdad? En el sentido de la corriente de malla que yo asigné. Entonces vean que me voy a ir en este sentido, así, porque yo asigné una corriente de malla en sentido antihorario. Entonces, si comienzo acá, esta ya tiene polaridad, dice que lo hagamos con las resistencias. Las fuentes ya van a tener su polaridad asignada, no se puede cambiar. Entonces, marcaríamos más menos, ¿verdad? Porque entraríamos por acá, siguiendo el sentido de esta corriente, y saldríamos por acá. Vámonos a la siguiente malla. Voy a comenzar, digamos, por aquí y recorrer esa malla en el sentido de la corriente. Entonces, le asignaría más menos a esta resistencia y a esta le asignaría más menos. ¿Ok? Y ahora me voy a este, siguiendo también el sentido en contra de las manecillas del reloj. Entonces,
A esta ya no le voy a asignar polaridad porque ya la tiene. Solo sería a esta. Le asignaríamos esta polaridad, más o menos. ¿Vieron cómo se hace? ¿Alguna pregunta? Hasta ahí. ¿Cómo se hace eso? Los que ya llevaron esto en un técnico ya vieron esto y solo se están acordando, ¿verdad? Los demás háganlo sistemático, así como se los estoy mostrando. Así no se van a equivocar. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, vamos a usar el espacio que viene más adelante. El siguiente paso es construir una ecuación por cada malla de voltajes. Vamos a hacer un leyes de voltaje de Kirchhoff por cada malla. ¿Verdad? Y nos va a quedar entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Una ecuación por malla. Vamos a tener 3 ecuaciones. ¿Ok? Pero es de voltajes. Y entonces hay que construir, cuando ya tengamos eso, entonces definimos el sistema de ecuaciones. Nos va a quedar un sistema de ecuaciones. Definir el sistema de ecuaciones considerando, ¿verdad?, las variables que los datos que nos dan, sistema de ecuaciones, incluyendo todos los datos que se han dado. Incluyendo en ese sistema los datos que nos dan. Y al final, simplemente se resuelve el sistema de ecuaciones. Resolver. Esos son los 5 pasos. Entonces vamos a hacer en el siguiente slide, vamos a hacer cómo se construyen esas ecuaciones. Solo que entonces, déjenme copiar esto que tengo acá. Y ahí lo descarté. Ay, qué bruto. Bueno, me voy al siguiente slide, no importa. Voy a borrar esto. Voy a hacer más pequeña esta figura para que nos quede más espacio. Ahí. Y entonces voy a tener que reconstruir eso otra vez. O sea, lo que hice, mejor así les queda como repaso. Aquí hicimos una corriente en este sentido, a la que denominé I1, y le asignamos esta polaridad a esta resistencia. Aquí hicimos el recorrido así, y entonces le asignamos esta polaridad a esta, y en esta finalmente recorrimos en este sentido y le asignamos la polaridad a esta. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Vamos a la malla 1, que es esta. Voy a escribir aquí la ecuación. Malla 1. Vamos a hacer una ley de voltajes de Kirchhoff. O sea, voy a comenzar, por ejemplo, aquí, en el sentido de la corriente de malla, anotando, así como hicimos en el problema anterior, el primer signo que yo me encuentre cuando llegue a un dispositivo, ya sea una resistencia o una fuente. O sea que aquí, y voy a anotar el voltaje de ese dispositivo. Quiere decir que aquí nos quedaría lo siguiente, fíjense bien, más el voltaje de esta resistencia. Por ley de Ohm, sería igual a R, que no la conozco, por su corriente. ¿Cuál es la corriente que circula por ella? I1, miren, I1, ya vimos que I1 es la corriente que atraviesa esa resistencia, entonces por I1. Más, signo más, miren, el voltaje le voy a llamar B1, para no estar escribiendo ese signo raro, menos, miren la polaridad, el primer signo que me encontré al llegar a este es negativo, entonces menos B2. Ahí ya terminé, entonces eso es igual a 0. Ahí tengo la primera ecuación. Vamos a la malla 2. Malla número 2. Empiezo, por ejemplo, por aquí. Por acá voy a comenzar a recorrer la malla haciendo lo mismo que hice en la anterior. Entonces, ¿qué me encuentro? Esta es la corriente I2 y esta es la corriente I3. ¿Con qué me encuentro? Más el voltaje de esta resistencia. Pero voy a hacer algo aquí. Ojo, todos presten mucha atención aquí en esto que vamos a hacer a continuación. Fíjense bien en lo que vamos a hacer. Esta corriente I2 entra por acá a la resistencia. ¿Lo ven? Por eso le asignamos el signo más. Voy a ampliar esto para que les quede ese detalle.
la corriente viene la corriente I2 entra por acá, ¿verdad? I2, porque aquí dijimos que quedaba más menos. Pero ¿por dónde viene la corriente I3? ¿Qué me dicen? Véanla ahí, díganme ustedes, ¿por dónde visualizan ustedes que entra a esa resistencia I3? Por la parte de arriba. Por la parte de arriba. Entonces vean que Por I3 viene en sentido menos. contrario. ¿Ven? I3 viene así, ¿ve? Y entra por el negativo. Aquí viene I3. ¿Verdad? Ahora, su corriente, de acuerdo a la polaridad que nosotros hemos establecido con esta polaridad más o menos, debería ir en este sentido. Entonces, esta corriente lo voy a llamar, ¿cómo le puedo llamar? IDR le voy a poner. IDR3. Esta corriente es entonces la diferencia de estas dos, porque entran por sentidos contrarios, se chocan, entra una por el negativo, otra por el positivo. Y entonces, ¿cómo voy a restar? La que entra por el más menos la que entra por el menos. De esa manera quedaría. Entonces, la corriente de esta resistencia es esta, es I2 menos I3. Entonces aquí voy a escribir, voy por acá, más el voltaje de esta resistencia, que es 3, que multiplica su corriente, que es igual a I2 menos I3. De esa manera quedaría entonces eso ahí. Menos ese voltaje que es B1, que no lo conocemos, más, vean, más esta resistencia, que tiene valor 4, y que evidentemente su corriente es I2. Entonces nos quedaría por I2 igual a 0. ¿Verdad? Vamos ahora a la malla 3. Malla número 3. Igual, vamos a comenzar, digamos, por aquí, por acá, en el orden, en el sentido que asignamos a la corriente. Entonces, si lo hacemos así, me topo primero con el más el voltaje de esta resistencia, que es igual a 6 por su corriente, que es precisamente I3. Luego, más el voltaje 2, menos, me topé primero con la polaridad de esta, el voltaje de esa resistencia, que ya sabemos que es este. O sea, menos 3 por I2 menos I3. Y ahí concluimos, igual a 0. ¿De acuerdo? Ahí tenemos las tres ecuaciones. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Nos dijeron que el siguiente paso es, y ya lo borré, ¿verdad? El siguiente paso, decíamos, era considerar los datos. Entonces, vamos aquí a ver cuáles son los datos que nos dieron. Lo vamos a hacer aquí. ¿Qué datos tenemos? Fíjense bien. Observen. ¿Qué relación ven ustedes que guarda I1 con estos 2 amperios que nos dieron ellos de datos? ¿Qué dirían ustedes de I1, la corriente de malla que nosotros asignamos? ¿Qué relación guardará con estos 2 amperios que ellos nos están dando de datos? ¿Qué se les ocurre? ¿A alguien se le ocurre algo? A ver. ¿Cómo circula I1? Véanla. ¿Qué corriente circula por esa resistencia R? ¿Qué corriente circula por ahí? I1, ¿no es cierto? I1. Pero I1 ya nos dicen ellos que 2 amperios. Sí. ¿Ven? Y ya en el dato nos dijeron ellos que I1 es precisamente 2 amperios. Entonces lo vamos a tener que tomar en cuenta en las ecuaciones. ¿Ok? Luego, lo mismo podemos decir de I2. Miren I2. I2 ya nos la están dando. Miren, en la misma I2 viene así y circula en este sentido, I2. Pero en ese mismo sentido circula 3 amperios. Por lo tanto, de la misma manera, I2 deberá ser igual a 3 amperios. Pero miren,
¿Qué me dicen de I3? ¿Qué dirían de I3? Pero dan un valor de 5. ¿Es cuánto? Repítame. 5. Menos 5, Ah, perdón. ¿verdad? Porque miren, Sí. I3 va para arriba, miren. I3 va hacia allá. Pero miren qué sentido lleva ahí esta corriente 5, lleva el sentido contrario. Mientras que aquí no, miren. I1 venía así. Y aquí también. I2 venía así. Llevaba el mismo sentido, por lo tanto su valor es igual. Igual, de la misma manera I1, pero este es opuesto. Entonces este es igual a menos 5 amperios. ¿Ok? Entonces vamos a sustituir todo esto aquí. Y estas ecuaciones van a cambiar. Vamos a ver cómo. Esta quedaría. Y 1 vale 2, entonces nos va a quedar 2R. Más B1, que no lo conocemos, menos B2, igual a 0. Así quedaría nuestra primera ecuación, ya lista para resolver, para usarla en el sistema de ecuaciones. ¿Cómo quedaría esta? Esta quedaría, a ver, ayúdenme, aquí nos quedaría 3 por I2. ¿Cuánto vale I2? 3. ¿Cuánto vale I3? Menos 5. Entonces nos va a quedar 3 más 5. Más B2, que no lo conocemos, menos... No, perdón, me equivoqué. Aquí estoy usando la... Esto está bien. Aquí está malo esto. Entonces sería, en lo que estábamos entonces es menos B1, estoy en la ecuación 2, disculpen. Menos B1, que no lo conocemos, más 4 I2, pero I2 es igual a 3. Entonces miren que ya de una sola vez en la ecuación 2, nos va a quedar 3 más 5, 8 por 3. 3 por 8, ¿cuánto es? 24, ¿verdad? No, ¿verdad? Sí, ¿verdad? B1 más 12. Miren, de una sola vez esta ecuación nos permite calcular B1. De una sola vez. ¿Cuánto nos da B1? Nos va a dar 12 voltios. ¿Verdad? ¿Preguntas? ¿Vieron? 36, dije. Ya que es 36, ustedes no me dicen nada, ¿verdad? 36. Entonces, 36, ¿verdad? Ok, entonces 36 y esto nos quedaría de 24. Entonces aquí tendríamos... No, B1 va a ser 36. Ah, es cierto. Suma aquí. Correcto. 24 más 12. Este es 24. Entonces, el voltaje es 36 voltios. Ya lo tenemos. Ya tenemos una parte de lo que nos pedían, que sería este voltaje. Sigamos sustituyendo aquí ahora. Esto es la ecuación 2. Vámonos a la ecuación 3. La ecuación 3 nos quedaría 6 por I3, que es menos 5. Más B2, que no lo conocemos. Menos 3 por, bueno, esto ya lo teníamos, esto da, no, este da positivo. Espérenme, yo creo que aquí, más 4, no, está bien. Entonces tendríamos menos 3 por I2, que es 3, menos I3, que nos da entonces más 5, nos quedaría así. Entonces aquí nos da menos 30, más B2, menos 24, ¿verdad? Y entonces B2 ya lo obtuvimos, resulta ser igual a 54. ¿De acuerdo? Ya tenemos B2. Y ahora nos vamos a la ecuación 1 y calculamos la resistencia. Entonces en la ecuación 1 tendríamos que R va a ser igual a B2 menos B1 dividido por 2. O sea, es 54 menos 36 entre 2. ¿Y eso da cuánto? 9. 54 menos 36, ¿cuánto es? 18. Entre 2, 9. Díganme si estoy de acuerdo, si está bien. ¿Aló? Sí, así está bien. Entonces, miren cómo entonces ya tenemos las respuestas. B1 es 36, B2 54 y la resistencia de R es 9 ohms. Ese es el método de mallas. Ese método, usted tiene la gran ventaja
de que usted lo puede usar sin importar que le pidan. Solo sustituye los datos en las ecuaciones que usted plantea y los resuelve para los datos, para las incógnitas que le quedan. Entonces, vieron aquí, la solución fue muy sencilla, porque de inmediato uno puede encontrar esos valores por simple sustitución, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Con ese método. Lick, en la Sí, dígame. malla 3, ¿Sí? fue que sacó el negativo cuando multiplica la resistencia de 3 Sí. ohmios. Este Sí. negativo vino de acá, ¿ves? Que estamos recorriendo aquí. Cuando usted está recorriendo esta malla y llega a esta resistencia en este sentido, en el sentido de esta corriente, se topa primero con el negativo. Acuérdese que para hacer las corrientes, las ecuaciones de malla, usted anota el primer símbolo que encuentra. ¿Se acuerdan? Aquí anotamos primero el más, porque lo vamos recorriendo en este sentido. Más R por I, más este voltaje, menos este voltaje V2. Entonces, de la misma manera, aquí nos quedaría menos este voltaje y solo copiamos la ecuación que corresponde. Es 3 por I2 menos I2 menos I3. ¿Verdad? Eso sí hay que tener cuidado al computar. Bajar ese micrófono, porfa. Apagar ese micrófono. ¿De acuerdo? ¿Otra pregunta? No, solo gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos al siguiente problema. Veamos este que está por acá. Este es muy parecido. Lo que tenemos. Espérenme que ahí tenemos un micrófono encendido. ¿Pueden apagarlo, jóvenes? Por favor. Vamos a ver quién. Permítanme. A ver si ya lo apagaron. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos da. Déjenme moverlo para acá para que nos dé espacio de trabajo. Lo vamos a reducir. Bueno, dejémoslo así. Ese también lo vamos a tener que hacer por mallas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos hacer reducción. Si se fijan, esta resistencia no está en serie ni en paralelo con esta, ¿verdad? Porque en el medio está esta fuente. Lo mismo pasa, perdón, con esta. Y así pasa con las demás. Entonces no podemos usar reducción y vamos a tener que encontrar lo que nos piden, que son estas tres resistencias, corrientes, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo mismo. Dice el método que lo primero que tenemos que hacer es reconocer las mallas internas. ¿Cuáles son? Esta es una malla, esta es la otra malla interna y aquí tenemos la tercera malla interna. Entonces vamos a hacer el recorrido. Déjenme hacer esto más amplio acá para que nos quede más. Vamos a hacer el recorrido. Así. Aquí tenemos una fuente de esta manera. Miren la polaridad, ¿verdad? Aquí tenemos una resistencia, otra fuente con esta polaridad. Lick, Ajá, podría poner un momento la presentación anterior. la anterior, sí. Esa. Sí, Ajá. listo. Ya, gracias. ¿Ya? Ok. Sí. Entonces luego tenemos una malla, la voy a dejar más grande para que podamos ver esos detalles. Una malla que vendría así. Tiene una resistencia adicional por acá. Y se cierra aquí. Entonces anotemos las polaridades. Nos dan estas polaridades, más, menos, más, menos. Aquí tenemos 5, solo voy a escribir los números, ya sabemos que son ohmios para no complicarnos tanto. Aquí tenemos un ohmio y aquí nos hace falta algo. Y es que falta aquí una rama, acá. ¿Verdad? Luego, aquí tenemos 10 ohmios. Estos voltajes son 12 y 9.
Se supone que son voltios. ¿Qué se nos pide que hagamos? Dice el método. Mira, dice, ya reconociste tus mallas. Ahora asignale una polaridad en el sentido arbitrario. Bueno, voy a hacerlos así. Contrarias a como las hice en el pasado. Da igual. Le voy a poner I1 a esta. Ojo que estas corrientes son mayúsculas. Miren la que nos piden. Y la que nosotros la que yo voy a usar aquí, la voy a poner con minúscula en las mallas. Esta va a ser I2, la voy a llamar así. Y a esta, usando la misma, el mismo sentido, le voy a llamar I3. Entonces ya vamos con el segundo paso. Ahora nos falta asignar la polaridad a las resistencias. Entonces empecemos con la malla 1. Voy a comenzar por acá, en el sentido de la corriente, yendo hacia allá. Entonces tendríamos más, menos, más, menos. Se acabó. Vamos a la otra. Esta voy a ir, el recorrido lo voy a hacer hacia acá. Más, menos, y después más, menos. Y ahora solamente queda esta, ¿verdad? Si hacemos el recorrido en este sentido, en el sentido de la corriente, nos quedaría más, menos. Todo lo demás ya tiene su polaridad. ¿Ok? Bien. Déjenme ahora, voy a pasar esto al otro lado para que podamos trabajar a partir de esto que tenemos ahí. Aquí. Problema 3, sí. Voy a borrar esto. Y en su lugar voy a insertar esto para que trabajemos sobre esto. Aquí lo tenemos. Entonces, continuemos. ¿Qué dice que hagamos después? Dice que después construyamos las ecuaciones de mallas, las leyes de voltaje de Kirchhoff. Entonces me voy a la malla 1. Empecemos con la malla 1. Malla 1. En la malla 1 comienzo en el sentido, digamos, de la flechita que ubiqué aquí. Nos quedaría más el voltaje de esa resistencia, que es 5 por I1. Su corriente es I1. Luego, más el de esta, que, ojo, esta se encuentra entre 2. ¿Ven? Hagamos este detalle acá. Aquí tenemos esta resistencia R1 de un ohmio, perdón. Observen que I1 entra por acá, miren. I1 entra por el más, por acá. Aquí tenemos el más y el menos. Pero I3, que es la otra malla con la que se comparte, la 3, entra por abajo, entra por acá. Esta es I1 y esta es I2. Por lo tanto, I3, perdón. Su corriente, que debería ser en este sentido, de acuerdo a su polaridad, le voy a llamar, no sé, dejémosla así nada más, debería ser I1 menos I3. La que entra por más menos la que entra por menos. ¿Ven? Entonces, de esa manera, eso nos va a ocurrir también aquí en esta resistencia, en esta otra. Aquí vamos a tener, aquí vamos a tener, permítanme. Vamos a tener una resistencia también de un ohmio, esta de acá. Entonces observen que ahí lo que tendríamos es, entrando por el signo y su polaridad que está asignada es así, es más, menos. Entonces entrando por aquí tendríamos ahí 2. Y entrando en sentido contrario, viene I3 por acá. ¿Lo ven? Quiere decir que esta corriente, que debería ser en este sentido por su polaridad, va a ser I2 menos I3. ¿Verdad? Bueno, ya dicho esto, que es la parte que siempre hay que tener mucho cuidado con eso, vámonos ya a plantear las ecuaciones. Ya sabemos cuáles son las corrientes. Entonces nos quedaría I1. Y vamos por acá. 5I1 más, primer signo, el voltaje de esa resistencia, que es 1, por su corriente, que ya vimos que es I1 menos I3.
I1 menos I3. Menos 12 voltios igual a 0. Y ahí tenemos la primera ecuación. Maya 2. Maya 2. Vamos acá, empecemos por acá. Más 9 voltios. Signo más el voltaje de esa resistencia que es 1, pero su corriente es I2 menos I3. Entonces más 1 por I2 menos I3. Más 8 por esa corriente que evidentemente es I2. Igual a 0. Ahí tenemos la segunda ecuación. Vámonos a la malla 3. Malla número 3. Comenzamos por acá. Más 10 por su corriente que es I3. Menos, más 12 voltios. Menos esta resistencia, voltaje que es menos I1 menos I3, ¿verdad? Solo lo copiamos. I1 menos I3. Menos este otro que es I2 menos I3. 1 por I2 menos I3. Y esto me suma 0. No, me faltan los 9 voltios ahí. Más 9 voltios falta ahí. Más 9 voltios falta acá. Esta es la más larga porque tiene más 9 voltios. Perdón. Más 9 voltios. Igual a 0. Ahora sí. Ahí tenemos las ecuaciones. Ah, no, menos es. Menos. Menos, sí, porque empezamos por el menos. Menos 9 voltios. Ahí está. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Pues hay que encontrar las ecuaciones ya resultantes. Vamos a hacer eso acá. Antes de construir el sistema de ecuaciones, nos quedaría arriba, ecuación 1, que es la de la malla 1, nos quedaría 5i1, hay que simplificarla, más i1, menos i3, y de un solo voy a pasar el 12 al otro lado. Entonces esta ecuación quedaría como 6i1 menos i3 igual a 12. Esa sería nuestra primera ecuación. Vamos a la ecuación número 2. Nos daría 9 más I2 menos I3 más 8I2 igual a 0. La vamos a dejar así. Como I2, 9I2, ¿verdad? 8 más 1, 9I2. 9I2 menos I3 igual a negativo 9. Esta sería la ecuación número 2. Vámonos a la ecuación 3. 10 y 3, esta es la más larga, más 12, menos I1, más I2, menos I2, más I3, igual a 9, ¿verdad? Se cancelan estas dos. Espérenme, déjenme ver esto. I1, no, aquí tengo un error. Aquí es menos I3, es más I3 ahí. Mira que hay que tener cuidado con esto. Aquí es I3, es esta segunda de acá, ¿ve? Más 12 menos I2 menos I3 es. Entonces aquí nos quedaría más I3. Menos I2 más I3. Entonces nos queda. A ver, la voy a construir acá. I3 sería 10. Bueno, I1 es negativo, solo hay una, que es esta de acá. I1, nos queda menos I1. ¿Verdad? Luego, I3, I2 nos queda solo menos 2, menos I2, nada más. Menos I2, que es esta de acá. Y luego sumamos 10, 11, 12. ¿Estamos de acuerdo? 10, 11, 12, más 12 Sí. y 3. 12 y 3, y pasamos al otro lado, el 12 nos va a quedar negativo 3. Entonces así nos queda el sistema de ecuaciones. Lo vamos a constituir aquí para resolverlo. Ustedes lo resuelven ahorita. Nos quedaría 6 y 1.
más 0I2 menos I3 igual a 12. Usen cualquier método. Aquí nos quedaría 0I1 más 9I2 menos I3 igual a negativo 9. Y aquí tendrían menos I1 menos I2 más 12 I3 igual a negativo 3. A ver quién lo resuelve con Wolfram, que ya lo tienen todos. Y nos dicen cuánto les da. Hay que resolver ese sistema de ecuaciones. En Wolfram lo pueden hacer. ¿Saben usar Wolfram? Para eso lo harían así. Vayan a hacerlo ahí. Sería así. ¿Ve? Solve. Y después escriben. Abran una llave y escriban cada una de las ecuaciones. Pero no se les olvide que las van a escribir con doble igual. Cada una de las ecuaciones separadas por coma. Aquí van a escribir la ecuación 1, coma, la ecuación 2, coma, la ecuación 3. Cierran esto, ponen una coma y abren otra llave y escriben que les resuelva para I1, I2, I3. Así. Así es como se resuelve eso. El sistema de ecuaciones. No se les olvide que se debe poner doble igual en cada una de estas ecuaciones para que se los resuelva correctamente. Ya vi. A ver, ¿cuánto le dio I1? 1.97. 1.97 amperios, muy bien. ¿I2? Menos 1.019. 0.19 amperios, muy bien. ¿E I3? 1.17. 17 amperios, muy bien. Entonces vamos ahora... 0.17. Menos 0 0.17. punto, ok. Sí. Entonces vamos a ver cómo contestamos con esto lo que nos piden, porque miren que lo que nos pedían ellos dice que encontremos, volvamos a la gráfica original, I2, pero miren el sentido I2. ¿Qué es I2? Esencialmente es la corriente de esta resistencia, ¿verdad? Entonces, si se fijan, I2 es esta. Esta es I2, ¿ve? Esta es I2. Entonces, I2 va a ser igual al I1 que usted encontró menos el I3 que usted encontró. O sea, va a ser 1.97 menos 0.17. Le va a dar 1.8, ¿verdad? 1.8 amperios. Ya lo tenemos entonces, ¿verdad? Ahora, vámonos otra vez a la figura. ¿Cuál es el I1 que nos piden? El I1 es la corriente de esta resistencia, pero miren el sentido que tiene. Ojo, miren el sentido que tiene. Ellos nos están pidiendo que encontremos esta resistencia en este sentido. Entonces, si nos fijamos, I1 es el contrario de esto. Miren, ¿ven? Ellos nos están pidiendo I1 en este sentido. Esta es I1. I2 era esta. Ahí no hubo problema. Pero esta, ellos nos están pidiendo que encontremos I1, entonces I1 va a ser igual. Perdón. I1 va a ser igual al negativo de esto que tenemos acá. Menos I2 menos I3. O sea que va a ser igual a menos. ¿Cuánto nos da I2? Negativo 1.019. Menos I3 que le dio 0.17. ¿Cuánto le da eso? Va a quedar positivo. Vamos a ver cuánto le da. 1.019 menos 0.17. 1.02, ¿verdad? 1.189. 189. 1. Permítanme. No, sí, correcto. 1.189 me dijo. 189. Entonces nos quedaría positivo 1.189 amperios. Bien, ¿y cuál es la otra que nos piden? Nos piden también I3. ¿Dónde está I3? I3 es la corriente que circula por esta resistencia. Miren. Nosotros ¿cómo le llamamos a esta? Es nuestra I3.
pero opuesta, ¿se fijan? Y 3 de malla es opuesta a la que ellos nos piden. Entonces significa que aquí deberíamos decir que la I3 mayúscula es la I3 minúscula, o sea que nos va a dar menos 0.17 amperios. Ahí lo tenemos. ¿Vieron? Así resolveríamos. Ese es el método de mallas. Ese es el método de mallas. Esos son los pasos, ¿verdad? Vamos a recordar los pasos. Lo que pasa es que ya los borré. ¿Qué hacemos primero? Bueno, dice primero usted tiene que reconocer cuáles son las mallas internas. Aquí las tenemos. 1 malla, 2 mallas, 3 mallas. ¿Qué debe hacer después? De en forma arbitraria asignar corrientes de mallas en el sentido que usted quiera. Los nombres que usted quiera y el sentido que usted quiera. Yo las asigné todas en sentido horario. ¿Verdad? Siguiente paso, basándose en esas corrientes de mallas en su sentido asignado arbitrariamente por usted, el siguiente paso es recorrer cada malla interna en el sentido de la corriente, asignando polaridades a las resistencias que no la tengan, porque cuando ya vamos por acá, estas dos ya tenían polaridad y no se las vamos a cambiar, solamente a las que no la tengan. ¿Cuál es el tercer paso? Entonces ahora hay que construir una ley de voltajes de Kirchhoff para cada malla, ¿verdad? Entonces haríamos eso. Hacemos todo eso que vimos. Hay que tener cuidado con las corrientes, con las resistencias que están compartidas por 2 mallas, como por ejemplo esas de ahí. Uno puede sacar el detalle afuera y ver cuál es la corriente real en términos de la polaridad que se asignó, ¿verdad? Y después se construyen las ecuaciones y se resuelve el sistema de ecuaciones. Ustedes van a tener la libertad de usar Wolfram para resolver como lo hizo su compañero, para resolver el sistema de ecuaciones o cualquier otro sistema. Así que lo importante es que vayan construyendo sus ecuaciones con calma, porque es muy fácil equivocarse. Hay que irlo haciendo despacio. Y ya estuvo, ¿verdad? Lo que hay que hacer ahora es resolver más y más problemas. ¿Alguna pregunta? ¿Están calladitos? ¿Están preocupados o es que no hay ningún problema con nada? ¿Aló? ¿Todo está bien? Todo está claro. Sí, Sí, yo solo tengo una consulta. Dígame. En cuanto al capítulo 25, ¿qué secciones van a entrar? Espéreme, déjeme ver porque yo no tengo memoria para recordar qué es el capítulo 25. Ya lo voy a ver. Vamos a verlo ahorita. Veamos el libro. Pero no está ahí. ¿Dónde está el libro? ¿Qué lo hice? Es que no es allí. Aquí está el libro. Volumen 2. Me dijo 25. Sí. Ok, vamos a ver cuál es el 25. El 25 es corriente, resistencia y fuerza. Esto que estamos viendo. Entonces vámonos, veámoslo. También, ¿saben si entra el 26? Les pregunto, entra el 26. Veamos la planificación. ¿Qué es lo que tienen en la planificación? Debe estar en alguna parte de aquí. La planificación. ¿Dónde está? Por aquí debe estar. Es reprogramación final. Veamos allí. Si entra el 26. Aquí lo tenemos. Entonces tenemos capítulo 21, capítulo 23. No, entra el 26. Más bien les estoy dando de más, fíjense. Aquí está, mire. Deberíamos ver hasta el 25.5. Hasta el 25.5. Yo creo que yo les estoy dando de más ya.
porque les enseñé mallas. Y creo que mallas es del capítulo 26. Déjenme asegurarme de eso. 26. Circuitos de corriente directa, resistores en serie y paralelo. Uy, sí, yo les di de más, fíjense. Les di resistencia serie paralelo y les di las leyes de Kirchhoff. Quiere decir que la buena noticia es que eso no entra a ustedes. Vamos a ver entonces qué es lo que entra. Veamos lo que preguntaba su compañera. Ya vimos el concepto de corriente. Ya vimos el concepto de resistividad, resistencia. Ahí están los valores de resistividad. Resistencia, esto nos hacía falta. Vamos a hacer problemas entonces. Nos queda la clase de mañana, ¿verdad? Haríamos problemas de estos, de este capítulo 25 para enfatizar. Resistencia, que eso sí ya lo vimos, ¿verdad? Solo que vamos a usar esas ecuaciones que no les di. Y fuerza electromotriz, que supongo que es la ley de Ohm. Sí, aquí está la ley de Ohm. Y se ve resistencia interna. Entonces les voy a preparar problemas de eso. Y entonces ya pueden respirar tranquilos, no entraría. Además les tengo que dar energía y potencia, que eso se los doy mañana, en las 2 horas de mañana. ¿Ok? Entonces esto que acabo de enseñarles, pueden obviarlo. No me había fijado, fíjense, disculpen. Eso no entra, más vale que su compañera se enteró. Bueno, preguntas. Quedaríamos entonces estos problemas, solo nos faltarían estos problemas de estos temas que vamos a ver mañana. Y eso sería todo, ya con eso concluimos. Perfecto, Lick, gracias. Vaya, pues, Lick, ya que estamos viendo las secciones que entran, sí, ¿podría enseñarnos las del capítulo 21 y 23 para tener más claro esto? sí, 21, carga eléctrica, ley de Coulomb, que eso lo vimos, la ley de cálculo de fuerza, campo eléctrico, líneas de campo, cálculos de campo eléctrico. Hasta luego el 22 no entra, sería 23, que fue cuando vimos energía eléctrica y potencial eléctrico. Ya lo vimos, potencial, que es el voltaje, cálculo de potencial. Después vimos corriente, resistencia y resistividad, que es lo que nos haría falta. O sea, 22 no entra, es 21, cálculo de campo eléctrico y hasta cálculo de voltaje, que es potencial. Hasta acá, 23.3. Quedaron ustedes, acuérdense de leer, de estudiar lo que está en los videos sobre superficies equipotenciales. Ya les di esto básico, pero me haría falta hacerles ejercicios de esto con las ecuaciones que aparecen ahí y incluir cálculo de energía y potencia en resistencias, en circuitos resistivos. Que eso es muy fácil, esto es bien fácil. ¿Estamos claros? ¿Aló? Sí, estamos claros. Bueno, pues nos vemos mañana a las 4, ya para ver los últimos ejercicios, que serían los de capítulo 25. ¿Ok? Bueno, jóvenes, aquí creo que habían unas preguntas. ¿Cuándo es el control de lectura? Lo vio, Yafet, aquí estaba en la planificación, ¿verdad? Acordémonos que ese control de lectura es el viernes, ¿no es cierto? ¿Aló? Sí, Lick. Es el viernes, ok, perfecto. Y siempre vamos a quedar de 7 7 a 9, creo. De 7 a 9, sí. Bueno, jóvenes, nos vemos mañana entonces. Hasta luego, cuídense.